Muy buenas noches. El decreto aprobado esta semana por la Junta de Andalucía para hacer frente al drama de los desahucios ha provocado un gran revuelo dentro y fuera de Andalucía. Los juristas no se ponen de acuerdo sobre la legalidad de esta medida, que contempla multas a los bancos que tengan viviendas vacías y la expropiación temporal de pisos de familias que hayan sido desalojadas y estén en riesgo de exclusión social. En nuestra comunidad, a diario, una media de 46 familias vive esta situación, una de las más graves que ha provocado la crisis. En los últimos 6 años se han producido un total de 86.000 desahucios y hay entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías. Vamos a conocer las líneas principales del decreto que pretende reparar esta trágica realidad. Es la primera medida legal aprobada en España contra los desahucios. El decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz apuesta por 2 líneas principales. Una, la expropiación a los bancos del uso de viviendas en determinados casos de desahucio. Otra, la multa a entidades e inmobiliarias que tengan viviendas deshabitadas. Radical para algunos, necesario para otros, podría marcar el rumbo en otras comunidades autónomas. Por primera vez, un gobierno de España, en este caso el gobierno andaluz, legisla desde la consideración de la vivienda como derecho. Con este decreto ley hacemos justicia y evitamos sufrimiento. El cambio es radical porque vamos a la raíz del problema. Con ello no solo contribuimos a garantizar el ejercicio de ese derecho, sino también a evitar una quiebra social, a evitar la marginación y la exclusión social de miles de familias. La actual situación no es soportable ni en términos sociales, ni políticos, ni éticos. El decreto era una promesa recogida en el pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida y llevaba negociándose 5 meses. Su medida más polémica es la posibilidad de que el gobierno andaluz expropie a las entidades financieras el uso de viviendas cuando se hayan producido desahucios. La expropiación tendrá un plazo máximo de 3 años y solo podrá realizarse cuando se produzcan determinadas circunstancias. La familia desahuciada deberá estar en riesgo de exclusión social, contrastado por los ayuntamientos. Deberá acreditar además una situación de empobrecimiento sobrevenido desde la época en que se concedió la hipoteca. Y los ingresos familiares no podrán superar 3 veces el IPREM, que está en 532 euros mensuales. En cuanto a la vivienda hipotecada, debe ser la habitual. La valoramos positivamente. Llevamos desde los colectivos sociales y los colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda tiempo pidiéndole a la Administración que regulara de alguna forma lo que es la función social de la vivienda, que viene recogido en la Constitución. Lo que dice la medida es que las casas están para ser habitadas, no para especular con ellas. En Andalucía se producen 45 desahucios al día y se calcula que más de 86.000 familias han sido desahuciadas desde 2007. Según los registros de las oficinas contra los desahucios, creadas por la Consejería de Fomento hace 5 meses, en estos momentos hay 215 familias que cumplen los requisitos para la expropiación, pero podrían ser muchas más. Estamos calculando que 89.000 procedimientos de ejecución hipotecaria se han llevado a cabo y la medida habla no solamente de los lanzamientos que estén ahora mismo en marcha, sino los que ya han pasado de viviendas que han sido desocupadas. Estamos hablando de cifras que pueden afectar a miles de familias. La confiscación solo podrá realizarse en el último momento del proceso de ejecución hipotecaria, es decir, cuando la casa ya ha sido subastada. Y la Junta de Andalucía tendrá que pagar al banco anualmente el 2% del justiprecio en el que se haya adjudicado la vivienda. La familia se queda en la casa y paga a la Junta el 25% de sus ingresos. La expropiación del derecho de cesión de uso, no se expropia la titularidad. El banco se ha quedado con la vivienda con motivo del procedimiento de ejecución hipotecaria, pero la familia tiene derecho a seguir utilizando la vivienda durante 3 años, aunque la titularidad sea del banco. Es decir, el banco no puede echar a esa familia a la calle durante 3 años. El decreto andaluz se ha comparado inevitablemente con la ley hipotecaria que se debate en el Congreso de los Diputados y ha provocado reacciones contrapuestas. Una copia mala de las medidas que se han dictado por el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, y creo que, en definitiva, no supone una aportación real
en absoluto, porque las medidas que ahí se quieren contemplar, como es garantizar el que una persona que se encuentre en una grave situación de emergencia social no pierda su vivienda, eso está garantizado por las medidas que ha dictado el Gobierno de España, el aplazamiento por 2 años de los desahucios. El mensaje es claro, es decir, los gobiernos pueden actuar, deben actuar, y las medidas puestas en marcha por los gobiernos pueden cambiar la situación de la gente. Con el Gobierno de España lo que estamos viendo es que empeoran, pero hay gobiernos que lo que intentan es darle una solución, paliar. Claramente le planteamos al Gobierno central que deje gobernar a la Junta de Andalucía. Cualquier actuación de bloqueo sería algo realmente complicado de asumir desde Andalucía y mucho más difícil de explicar. A nivel nacional hay una oportunidad de oro, iniciativa legislativa popular, dación en pago con carácter retroactivo, paralización inmediata de todos los desahucios, alquiler social, cambio de la ley hipotecaria y cambio de la ley de enjuiciamiento civil. Se ha generado, además, un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida y el posible recurso del Gobierno central. Las medidas que se adopten deben ser medidas con una cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que afecten a todos los ciudadanos españoles. No creemos que este sea un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente aquellas comunidades autónomas que puedan o quieran abordarlo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 87 que se produjo como consecuencia de la reforma agraria, que decía algo importantísimo. Lo primero, que el derecho de propiedad lleva como algo inescindible al derecho de propiedad su utilidad social, su función social. La propiedad tiene una función social en nuestra Constitución. La patronal, por su parte, prefiere esperar a conocer los detalles de la ley. Son cosas tan legales, tan de letra pequeña, que primero hay que leérselos, hay que profundizar en ello, hay que ver qué dicen los técnicos en la materia antes de pronunciarse. A mí no me gusta hablar de las cosas sin tener suficientes elementos de juicio, y en este momento no los tengo. También han mostrado su opinión la patronal de la construcción en Andalucía y la plataforma de afectados por la hipoteca. La noticia nos parece muy positiva porque demuestra que sí se puede, lo que venimos diciendo, o sea que realmente es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras y empezar a legislar en función de los derechos reconocidos que tenemos en la Constitución española, que habla de derecho a la vivienda y habla también de función social de la propiedad privada. Esta es la culminación de una política errática y engañosa de la Junta de Andalucía, porque hasta ayer se nos estaba animando a los empresarios de la construcción para que construyéramos viviendas protegidas al amparo de la Ley de Derecho a la Vivienda, y las viviendas no se pueden vender como consecuencia de que la Junta de Andalucía no ha pagado las subvenciones que se le habían prometido a los compradores y a los promotores. La segunda línea del decreto se dirige a fomentar el alquiler de viviendas vacías. Para ello, la Junta podrá multar a los bancos y a las empresas inmobiliarias que tengan viviendas desocupadas, y las sanciones podrán llegar a 9.000 euros por casa. También se creará un registro de viviendas deshabitadas, que en Andalucía podrían ser entre 700.000 y 1 millón. Esas sanciones son unas multas por no sacar las viviendas a la ocupación y al alquiler, con lo cual vamos a conseguir, o se va a conseguir con esta medida, que todo el parque inmobiliario que está en desuso salga a la luz y salga en modo de alquiler. Las multas y expropiaciones no afectan a los particulares. En el caso de particulares propietarios de casas vacías, el decreto opta por incentivos fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos. Creo que hace muy bien la Junta de Andalucía distinguiendo las situaciones de las personas físicas de las personas jurídicas, y por lo tanto solo se trata de abordar las viviendas vacías en manos de esas personas jurídicas, que son básicamente entidades financieras, inmobiliarias y promotoras, que claramente no van a hacer nada con esos pisos en los próximos años, y por lo tanto lo lógico es que se destinen en alquiler asequible a las personas que lo necesiten. El decreto ley entró ayer en vigor, pero aún faltan varias normas que lo desarrollen, como las condiciones para las multas a los bancos. Será tramitado próximamente en el Parlamento andaluz como proyecto de ley, y entonces recibirá las aportaciones y el debate de los grupos políticos. Les
Les iremos contando en próximos programas si estas medidas son parte de la solución y si responden a la gran expectación que han creado en nuestra comunidad y también fuera de ella. Ahora les vamos a hablar del tema que quizá ha acaparado más tiempo en nuestras conversaciones de las últimas semanas, las lluvias y sus consecuencias. Marzo ha sido el mes más lluvioso de nuestra historia reciente. Aunque el agua es siempre bienvenida, tan malo es un año muy seco como uno excesivamente húmedo para los cultivos, para la salud. Además del desastre de las inundaciones en varios municipios, ¿para qué sirve tanta agua? ¿Son suficientes los embalses que hay para almacenar todo lo que cae? ¿Afecta a nuestro carácter esta situación continuada de lluvias? Lo vemos. El mes de marzo de 2013 será recordado en Andalucía como el más lluvioso de nuestra historia reciente. Desde que existen registros no hay constancia de lluvias tan abundantes y continuadas en un periodo tan corto de tiempo. Los pantanos de nuestra comunidad están a rebosar. Dicen que el agua es oro, pero ¿es bueno que llueva tanto? Aunque nos parezca que llevamos meses soportando las precipitaciones, diciembre y enero han sido meses secos. En febrero ya empezó a llover de una manera importante y marzo llegó rompiendo todos los esquemas. En conjunto, en el mes de marzo ha sido absolutamente excepcional. Podemos hablar de precipitaciones que triplican, en algunos casos, los valores normales que cabría esperar para este mes de marzo, con lo cual es muy significativo. Particularmente Cádiz, Granada, Jaén, son provincias que han recibido unas cantidades de lluvia absolutamente excepcionales. Si miramos el número de días que ha estado lloviendo, pues en muchísimos observatorios nos encontramos que más de 2/3 del mes son días en los cuales se han registrado precipitaciones, con lo cual también es significativo. O sea, digamos que es que el sol ha estado ausente, ¿no? La ausencia de sol influye claramente en nuestro estado de ánimo. El sol es un poder muy grande, ¿no? Y nos da energía, vitamina D, hace muchas cosas, muchas funciones en el organismo que favorece a que nos encontremos mejor. En el sitio donde vivimos, en Andalucía, sí es cierto que no sabemos vivir o convivir con este tipo de cambios atmosféricos que hay ahora, con la lluvia. Si estuviéramos en Lugo, evidentemente sabríamos salir con un paraguas. Aquí en Andalucía no sabemos salir con paraguas. La forma que nosotros tenemos de relacionarnos es mucho viviendo en la calle y evidentemente el tiempo condiciona a esta salida. También nos condiciona a la hora de hacer planes. Al igual que muchos andaluces, el anticiclón de las Azores, que es el que manda en el tiempo de nuestra comunidad, también ha estado desanimado durante el mes de marzo. Eso explica la situación que hemos vivido. El anticiclón de las Azores ha estado muy deprimido, muy al sur, con muy poca potencia, y de alguna manera ha estado totalmente abierto el paso a las borrascas. Las borrascas que han pasado por el norte de la península han barrido toda la península. Hay una gran diferencia entre las precipitaciones que se han registrado en la Almería y las que se han registrado en La Coruña, por supuesto, pero siendo mucho mayores en La Coruña, pero también en Andalucía en su conjunto y fundamentalmente en la vertiente occidental, pues las precipitaciones han sido muy abundantes. Digamos que el anticiclón de las Azores no ha dirigido la circulación atmosférica, sino que se ha ausentado y ha permitido que pasen las borrascas y los frentes y por tanto las precipitaciones. A consecuencia de esas precipitaciones, los pantanos de nuestra comunidad están llenos. Son los que más reservas acumulan de toda España, especialmente los de la cuenca del Guadalquivir, que garantizan 4 años de abastecimiento para la población y 3 años para los regantes. Ahora mismo estamos en un récord histórico en toda la historia del Guadalquivir en cuanto a volumen embalsado. Por 2 motivos. Uno, porque nunca se ha tenido tanta capacidad como ahora de embalse, o sea, desde hace 3 años, la entrada en funcionamiento de la presa de la Breña y alguno más. Ahora mismo estamos en el máximo, tenemos 8.100 hectómetros cúbicos de capacidad en el Guadalquivir. Y aparte de eso es que estamos al 96 y pico %. Nunca hemos estado con este volumen disponible y en este porcentaje de ocupación. Javier Aycar es el responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación del Guadalquivir, el SAI, una herramienta que permite conocer en tiempo real la situación de los 230 puntos de control de caudales, entre ellos los 48 embalses de la cuenca. Aquí tenemos lo que es la cuenca de Guadalquivir, más Guadalete y Barbate, que está ahí en Cádiz. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, si queremos conocer los caudales, en esta pantalla pues podemos ver ahora mismo los caudales en puntos principales del Guadalquivir,
el caudal que está pasando pues desde la zona alta de Jaén, donde está Pedro Marín, Mengíbar, Marmolejo, en Córdoba el Carpio y Villafranca, y aquí podemos ver los caudales que hay en cada punto, hasta Alcalá del Río, ¿no? En este centro de control los responsables ven en cada momento el caudal de los ríos. Sobre esa base toman las decisiones de desembalsar cuando llegan situaciones límite, como las que han tenido que resolver hace unos días. El embalse hace su protección, pero claro, a medida que va alcanzando nivel, porque las lluvias tan continuadas no permiten hacer vacíos, sí que en las pausas que ha habido, muy cortas, de 1 o 2 días, hemos procurado recuperar parte de ese vacío, pero en ningún caso hemos podido recuperar otra vez ese 15%, que nos hubiera dado una tranquilidad absoluta, sino que hemos llegado a recuperar el 10% en algunos casos, el 5% en otros, pero con unas lluvias continuadas. Esos resguardos se agotan, pero simplemente con que haya un 1 o un 2% es suficiente para hacer una protección. Y a pesar de las actuaciones de emergencia coordinadas por las diferentes administraciones, las zonas próximas a los ríos acaban inundándose. Si se analizan las estadísticas, las inundaciones es la catástrofe natural más frecuente en el mundo. Es decir, más de 30 y tantos % de las catástrofes naturales son inundaciones. Las inundaciones producen una media de muertes en el mundo de 11.000 personas por año. En España, esa cifra fatídica, que es lo irreversible, porque los daños económicos es otro aspecto de la cuestión, estamos en torno a 25-30 personas al año. Es decir, es un fenómeno natural, no localizado aquí y allí, es un fenómeno que la naturaleza y los ríos reclaman sus escrituras de propiedad, reclaman sus llanuras de inundación. Las inundaciones y la necesidad o no de construir nuevos embalses. 2 debates recurrentes cada vez que las lluvias desbordan los ríos. La sequía no tenemos la llave de que llueva o que no llueva, pero sí tenemos los medios para intentar regular un poco estas avenidas de agua. O sea, hablamos de que los pantanos que tenemos no son suficientes, es necesario tener más pantanos porque sistemáticamente cada cierto tiempo no tenemos agua para regar los regadíos. Ahora afortunadamente vamos a tener, pero indudablemente al haber más pantanos regulamos mejor y evitamos un poco que toda esta lluvia primero se desaproveche y segundo haga daño en los cultivos. Es imposible hacer un embalse en el río Guadalquivir. El único que hay es el del Tranco. El Tranco de Beas, que está en su nacimiento. Todo lo demás, lo que hay en el Guadalquivir, Cantillana, Alcalá, el Carpio, no son embalses, son saltos de agua que lo que hacen es producir una mínima elevación del agua para producir energía eléctrica, pero no embalsan agua. Es inviable, por la razón que ya estoy diciendo, de afecciones sociales, económicas, hacer un embalse en el propio río Guadalquivir. Nos tenemos que ir a los afluentes, y entonces los afluentes, pues algún caso queda, porque ya la mayor parte de los afluentes tienen sus embalses hasta donde la técnica ha permitido hacerlo, y alguno queda por hacer. Afortunadamente, las precipitaciones que han caído durante el mes de marzo y los primeros días de abril no han causado daños personales. Y en cuanto a las pérdidas materiales, no hay todavía valoraciones concretas. En el caso del campo, podemos hacernos una idea consultando a los técnicos. Nos encontramos en que una parte importante de los cultivos de Andalucía no se pueden sembrar, por ejemplo el girasol o el maíz, porque el campo no lo permite, no se puede entrar en el campo. También hay cultivos que la recolección pues les ha impedido sistemáticamente hacerlo, como es la naranja, etcétera. Otros no se han podido sembrar y ya no se van a sembrar, como es el garbanzo, el tomate. Al no poderse operar en el campo no se puede trabajar, llevamos 3 meses parados. Indudablemente hay faenas que ya no se pueden hacer y por tanto empleos que se están perdiendo. Los agricultores dicen siempre que el campo es un negocio sin tejado. Estas lluvias han hecho mucho daño, pero también han tenido su lado positivo. El beneficio primordial, desde luego, es que tenemos los pantanos llenos y eso nos va a permitir 2 campañas de riego al menos perfectas, que eso es un valor añadido importante para Andalucía, todos esos cultivos de regadío que muchas veces tienen unas circunstancias específicas y no tienen toda la dotación de agua. También los acuíferos, los pozos y todo eso van a estar bien. Y luego yo diría que el gran beneficiado puede ser aquí la dehesa, es decir, las zonas de sierra, que afortunadamente por su orografía y todo eso, pues no tienen problemas. En un año como este hay más vegetación, el campo está más verde, pero la masa forestal está húmeda y eso es mejor que lo que sucedió el año pasado. El año pasado la situación era más crítica porque la masa forestal estaba tremendamente seca, exhausta. En cambio, en esta época, ahora mismo con las precipitaciones que hemos tenido, la humedad que tenemos
y permite tener la planta, las vegetaciones, los arbustos, los árboles, permite tener una mayor humedad y por consiguiente mayor capacidad para reaccionar ante los incendios forestales. Con el tema de los incendios forestales el problema no es que haya más vegetación, sino que haya alguien que prende fuego al monte. Ese es el problema. A mayor cantidad de lluvia, también mayor polinización. Entonces, ¿qué va a pasar con los alérgicos? ¿Cuáles son las previsiones? Normalmente la polinización más elevada ocurre cuando desde octubre a marzo ha habido pues mucha humedad, ha llovido mucho y las temperaturas han sido no demasiado frías. Todo eso hace que vaya a polinizar mucho más, sobre todo de esos meses que hemos comentado. Cuando empieza la polinización, si sigue lloviendo, pues tiene un efecto de barrida y habrá menos polen y será una primavera buena. Pero como deje de llover, que es lo habitual, que ya en abril deje de llover, cuando empieza ya el buen tiempo, pues habrá una explosión de pólenes y entonces la primavera será peor. Afrontamos pues una primavera con el campo verde y la despensa de agua llena. Tenemos una regulación hiperanual, que significa que los años buenos almacenamos todo el agua que podemos, porque después con ese agua tenemos que vivir 2, 3, 4 años. Pues aquí vienen periodos de sequía, como ocurrió entre el año 91 y 95, donde las aportaciones en esos 4 años fueron prácticamente inferiores a las que ha habido en un mes de este año. Dentro de la variabilidad que tiene la atmósfera, pues bueno, esto es un episodio que quedará en los anales como un episodio y un mes de marzo muy lluvioso, pero eso no quiere decir que ya haya una evolución clara del tiempo en algún sentido, ¿no? No busquemos entonces más explicaciones. Marzo ha sido un mes muy lluvioso, excepcionalmente lluvioso. Veremos cómo termina abril. Esta semana ha estado marcada por la desaparición de grandes figuras que miraron el mundo de una manera muy distinta. Desde la controvertida e influyente política británica Margaret Thatcher al humanista y escritor José Luis San Pedro, andaluz de residencia y gran referente de la filosofía de los indignados. Sin embargo, por su popularidad ha causado un especial impacto la desaparición de Sara Montiel, una de nuestras estrellas internacionales. Hace unos años, en Frailes, un pequeño pueblo de Jaén, Sara Montiel recibía uno de sus últimos y más entrañables homenajes. El viejo cine del pueblo se reabría para volver a proyectar el último cuplé, un acto al que ella asistió personalmente. Es una historia llena de la nostalgia de unos tiempos en los que la cantante y actriz manchega despertaba pasiones. Nosotros estuvimos en aquella fugaz resurrección del cine España de Frailes y hemos querido recordarlo hoy con ustedes. Hay ocasiones en las que el tiempo sí quiere echar marcha atrás. Cambia algunos detalles, pero generalmente deja que casi todo transcurra como se recordaba. Permite que Fermín, con los nervios de una primera vez, vuelva a proyectar en su cine tras 20 años de cierre. Carmela, su hermana, aguarda en el interior en el sitio de siempre. Que en la puerta se formen otra vez colas para ver el último cuplé. Incluso ese tiempo caprichoso adorna su reinvención y le pone pajarita al camarero del Ambigú, mientras las viejas butacas abrazan como antaño a un público ávido de ilusiones a ritmo de zarzuela. Luces, cámaras, acción. Y el gran espectáculo del cine está completo. Sara Montiel en persona, durante un par de horas se desdoblará para volver a ser la María Luján del último cuplé. Sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer. La gran María Luján ya no volverá a salir. Acaba de cantarles su último cuplé. Después, el Cinema España, tras este breve ensueño, apagará sus luces.
quedaba mucho por hacer en el Cinema España. Su dueño, Fermín Murcia, volvía a pintar más de 50 años después el letrero que su padre y él habían hecho para la inauguración de la sala. Aprovecharon una casa de la familia que una bomba había destruido durante la Guerra Civil. Cambiaron la vivienda contigua por otra que tenían en otro barrio del pueblo y juntaron los dos locales. Se nos ocurrió porque, en fin, lo primero porque nos gustaba muchísimo la cosa del cine. Entonces se nos ocurrió de hacer un cine. Primero fue de verano, porque no nos la autorizaban cubierto, y al año siguiente lo cubrimos porque el verano aquí es muy corto, y entonces el verano pues nada, eso no tenía nada que hacer. Era el 13 de junio de 1949. Los fraileros estrenaban su cine de verano y Fermín su carnet de operador de cine. Para el debut, Una del Oeste. Errol Flynn y Olivia de Havilland, Camino de Santa Fe. Camino de Santa Fe. No llores, Kid. Nació para eso. No lloro por él, Jim. Aquel día fue... Sino por algo más. Yo qué sé. Yo no puedo ya ni decir cómo fue. Bueno, una cosa, una emoción, una alegría, una ilusión bárbara. Porque es que en sí el cine ha sido la ilusión de toda la familia, pero mía más que nadie. Mía ha sido algo, no sé, yo no puedo ni explicarlo. Ese algo que Fermín no puede explicar ha mantenido vivo el cine durante todos los años que ha permanecido cerrado. Mantenía al día y al corriente la luz, el agua y la contribución, y el proyector a punto para recibir un estreno, como cuando los días de fiesta, después de la película, se retiraban las butacas y comenzaba el baile. El amor que le tenemos toda la vida, y que le hemos tenido siempre, eso yo no podía dejarlo por nada del mundo, ni además ni malbaratarlo ni venderlo así porque no lo han querido comprar, pero si me hace falta por una urgencia de algo de enfermedad o lo que sea, pues entonces lo daré por lo que sea, pero mientras yo tenga para comer, yo el cine no lo malbarato ni lo veo, porque yo con venir a entrar aquí solamente me satisfacía, y por eso lo he conservado. Por eso y por los recuerdos. En Fraile el cine es sinónimo de la familia Murcia. Fermín y su padre construyeron, a imitación del cine Aliatar de Granada, la embocadura de la pantalla e incluso las butacas de la sala. Hasta las gaseosas que se vendían en el Ambigú se fabricaban en un cuartillo del cine. Era un auténtico negocio familiar en el que todos arrimaban el hombro. Aquí trabajaba nada más que la familia, aquí no había empleado ninguno. Aquí era mi padre y yo éramos el eje del negocio. Y luego ya mi hermana, que era la taquillera, aportaba todo lo que podía también. Mi hermano hacía algo, pero ese menos. Y luego amistades que había también, se venían y se decían, pues hoy me voy a meter en el Ambigú, me voy a poner ahí. Otras veces en la puerta, otras veces Miguel, pues Miguel el mojado, diré para que se entienda, pues se venía conmigo a la máquina y estaba ayudante mío aquí, y me ayudaba y en fin. Algunas veces si yo me tenía que bajar eso, se quedaba echando la película. Poquito a poco. Entonces los años no eran estos, y entonces para ver cine, claro, era una peseta lo que valía, una peseta, 50 céntimos, pero económicamente estaba uno bastante más en aquel tiempo. De esto estoy hablando en el 56, 57, tenía yo 6 o 7 añitos, y yo pues, yo para ver cine todos los días pues tengo que irme allí con ellos y echarle una mano y ayudarle a lo que me manden, y entonces pues yo me vine, vendía caramelo aquí, chochería, le ponía las carteleras estas por las puertas para ir por las calles, y así pues me las tengo que inventar yo para ver cine todos los días que había proyección de cine. Miguel, que es casi de la quinta del Cinema España, acabó sustituyendo a Fermín cuando ni él ni su padre podían echar las películas.
Tenía entonces 10, 12, 13 añillos. Yo me acuerdo cuando se echaban las películas aquellas de Drácula, y yo pues me venía aquí solo arriba y me daba miedo, entonces yo tapaba el objetivo, echaba la máquina, la ponía en marcha, tapaba la ventanita esta de que se ve la pantalla y quitaba el sonido de aquí de arriba. Y yo nomás que pendiente a la máquina para no ver, no quería ni mirar ni la cinta porque a veces se refleja en la cinta, se ve las imágenes un poquito. Y yo pues ni quería mirar siquiera porque me daba miedo. Fue Miguel precisamente el que le comentó a un escritor inglés que se había refugiado en Frailes para trabajar que el antiguo cine aún seguía casi como cuando abrió sus puertas. Michael Jacobs, que ya había estado antes aquí, que se había quedado prendado del pueblo y sobre todo de su gente, descubrió un aliciente más cuando la familia Murcia le enseñó el cinema a España. La sensación fue como entrar en la cueva de Aladín, porque la sensación de llegar aquí dentro del cine fue una sensación parecida a la sensación que tuvieron los viajeros románticos ingleses al llegar a Alhambra en el siglo XVIII, un mundo mágico con muchísimo encanto, muchísimo sabor. Poco a poco Michael fue conociendo la historia y los entresijos de este cine de pueblo en el que los fraileros se habían criado viendo a Juana Reina yéndose a los puertos como la Lola, a Moisés recibiendo las tablas de los 10 mandamientos o a Carmen Sevilla siendo una violeta imperial. Era un cielo de primavera cuando me dijo la violetera. Se quejan muchas esposas. Pero en Frailes, la Marimorena la había liado el último cuplé, cuando se estrenó aquí, al poco tiempo de hacerlo en Madrid en mayo de 1957, por El Capricho de Fermín, enamorado del cine musical y de Sara Montiel. Chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes a lo que digo. Una película que curiosamente Michael había visto siendo un chaval a principios de los 60 en Nueva York. Cuando entré aquí, yo tuve esta idea, sería maravilloso de proyectar una película aquí, porque aprovechándose que el proyector funciona, y después para conseguir que el acto sea más llamativo todavía, invitar a una estrella de la época, y todos que hablaban del cine hablaban del último cuplé, que fue el gran éxito del cine. La antigua cartelera de Cifesa que cuelga junto al Ambigú es una de las muchas cosas que estos días, en plena faena de limpieza para lavarle la cara al Cinema España, han aparecido. Tita, ven y verás. Mira lo que había allí arriba. Siéntate. Mira. ¿Tú eso estabas aquí? Fíjate. Pero yo no sé. ¿Cómo lo digo yo? Las películas de Cantinflas. Carmela, la hermana de Fermín, fue casi hasta el final la taquillera del cine. Presume de tener la misma edad que Sara Montiel y una memoria que, aunque comienza a fallar con los números, atesora momentos muy entrañables. Eso era así. Dábamos infantil y eso, venía, eso era, yo disfrutaba además que cuando era la gente mayor, con los chiquillos, con la inocencia esa que tenían. Decían, yo, mira, mi madre me ha dado para la entrada y para que compre unas gaseosas, que entonces en aquel tiempo al principio eran gaseosas, no eran ni Fanta ni Coca-Cola, eran gaseosas. ¿Sabes? Y dice, y para que compre pipa y un chupachú. Y yo estoy, qué contento. Yo venía por ahí que me mataba por la calle corriendo para que no me cojan los otros el asiento que a mí me gusta. Pues aquello era, qué bonito era aquello, qué bonito. Tú tienes, lo que pasa es que son dos genes totalmente distintos. Los dos trozos que viven. Maite, sobrina de Fermín y Carmela, es la heredera del cine. Vivió de cerca los últimos años de la España. Fue taquillera, atendió el Ambigú y se encargó de la limpieza del local.
pero nada pudo evitar que a principios de los 80 se cerrara el cinema. Y fíjate, de pronto Michael lo redescubre y empezamos todos a decir, el sueño que tenemos, él ha empezado, lo hemos recordado. Es como cuando un sueño no lo recuerdas, te levantas y no lo recuerdas, pero hay algo que te lo recuerda, ¿no? Y entonces dices, pero si esto era lo que yo siempre he querido. Algo tan bonito como el final feliz de una buena película, cuando sin darnos cuenta reímos y lloramos a un tiempo alegre y emocionado. Tú has notado que la gente, incluso cuando pasan por la calle y entran, ¿no? ¡Ay, el cine! Y todo el mundo la añora, y todo el mundo... Tú piensas que la película es una fábrica de sueños. Mucha gente se ha enamorado con una película. Mucha gente se acuerda la primera vez que le cogieron la mano o le dieron un beso dentro del cine. Incluso era el momento furtivo de entrar y robar un pellizco o robar un beso, ¿no? Y todas las generaciones, o la mayoría de las generaciones de fraileros que hoy en día están vivos, pues tienen ese recuerdo en el cine. Por eso cuando lo ven y ven que se mantiene exactamente igual que cuando ellos entraban, pues se emocionan un poco y son partícipes de ese sueño de volver a proyectar una película en él. Entre estas paredes, el tiempo antojadizo ha querido echar la vista atrás y recrearse en los momentos vividos, darle otra oportunidad a los sueños para transformarse en realidades y, de paso, buscarle un futuro a la eterna fábrica de fantasía que aquí se llamó y se sigue llamando Cinema España. Después de la reposición del último cuplé, aquel viejo cine volvió a cerrar sus puertas. Sara Montiel, que esta semana nos ha dejado, fue la última gran estrella que se asomó a su pantalla y al patio de butacas para recibir un merecido homenaje. Así terminamos. Si quieren volver a ver nuestros reportajes, pueden hacerlo en la web de Canal Sur, en Televisión a la Carta y en el canal de YouTube de Los Reporteros. Volvemos la semana que viene. Gracias y muy buenas noches.